Hoy vamos a hablar sobre la investigación, cómo se relaciona con los objetivos de desarrollo sostenible y cómo podemos encontrar esto en Scopus. Eh, entonces, bueno, contarles que esta sesión se va a grabar. Después ustedes tendrán el enlace y pueden utilizar el chat para hacer las preguntas. Vamos a ver si tenemos tiempo para continuar con esto. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es Scopus, un rápido resumen de qué es Scopus, qué son los objetivos de desarrollo sostenible, por qué son relevantes para los académicos, una metodología de consulta la metodología de consulta de los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a ver cómo encontrar la información sobre esos objetivos en Scopus, algo sobre el objetivo 17 y algunos otros aspectos adicionales. Entonces, lo primero, recordarles que Scopus es un sistema de información de referencias bibliográficas, no contiene texto completo, solamente las referencias bibliográficas, y vemos que en Scopus es una cobertura completa, global, es decir, no está seccionado por colecciones que fraccionen la literatura para Latinoamérica o ciencias sociales, está todo completo, todas las áreas del conocimiento. Hay varios tipos de contenido, libros, revistas, conferencias, más de 7.000 editores y más de 27.000 revistas activas en este momento. En este momento son 19 millones de perfiles de autores que se generan, 80.000 perfiles de instituciones, y tenemos diferentes métricas, por ejemplo, para las revistas, las métricas de Sitescore, y desplegamos, esa la calculamos nosotros, y desplegamos la de Chimago Journal Ranking y la de SNP, que las calculan tanto Chimago como el Instituto de Bibliometría de la Universidad de Leiden. También generamos métricas a nivel de artículo, métricas alternativas incluso, que aparecen en PlomX, métricas a nivel de autor, y tenemos una interfaz para conexión por máquina de APIs para Scopus. ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU? Yo creo que esto ya lo sabe todo el mundo, pero se generaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en una reunión de la ONU en 2015 como parte de la Agenda para el 2030 para el Desarrollo Sostenible. La idea era que tuviéramos para el 2030 cumplidos algunas metas específicas para el planeta en términos de la sostenibilidad tanto de la raza humana como de el ambiente. Carlitos, discúlpame, qué pena interrumpirte. Creo que tuvimos Los un... investigadores tienen Carlitos, un ¿me papel escuchas? importantísimo en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Y, por supuesto, son una oportunidad para las universidades. ¿Cómo da esto? Pues primero porque los investigadores nos deben ayudar a entender esos objetivos. Tenemos Carlitos, la necesidad de aportar información sobre los resultados. Hay estrategias basadas en evidencia que van a permitir la accesibilidad para los responsables Carlos, políticos. Es decir, tenemos que Carlos, poder mostrar qué es lo que se ha hecho para poder generar estos reportes, parece que no nos tener escuchas, algún tipo Carlos. de injerencia en políticas públicas. Por supuesto, necesitamos indicadores para... me están diciendo que el tema es otro. sí, ¿no nos escuchas, Los Carlitos? objetivos, Tatiana. Carlitos, Sí, revistas depredadoras, correcto. justo. Sí, yo tenía revistas depredadoras. No, pues Sí. nada, ya cambiamos. Pues disculpen. Sí, porque los objetivos ya lo habíamos hecho. Ok, vamos a corregir. Vamos a corregir. Mm, Bien, ahora sí, revistas depredadoras. Entonces, esta es mi presentación. Discúlpenme.
Ok. Ahora sí. Aquí comparto. Bien, ahora sí. Bien, entonces vamos a avanzar. Es importante decir acá que para que una revista entre a Scopus se hace una curación por un comité asesor que es el que selecciona los contenidos. Ese es el CCAB. Este comité asesor tiene diversidad de personas. Ustedes van a ver ahí diversidad de etnias, edades y diferentes orígenes en realidad. Esto es un comité completamente independiente. No tiene relación con nosotros ni con el CEVIER. Es un comité de editores con experiencia editorial. Les quiero contar que si hacemos un cálculo, debe haber cerca de 189.000 títulos académicos activos. De esos, 96.000 son títulos revisados por pares, son revistas científicas revisadas por pares. No existe un sistema de información en el cual ustedes encuentren toda esta información recopilada de forma organizada y actualizada a la fecha. No existe todavía. Scopus es un sistema de información que indexa todos los días 2.000 documentos. 2.000 documentos se indexan cada noche, cada 24 horas. En 27.000, o sea, haciendo parte de 27.000 revistas, como les mencionaba anteriormente. Eso nos dice que más o menos el 28%, o debería ser más o menos el 28% de la literatura científica del mundo, está indexada en Scopus, que nos da una cifra pues lo suficientemente adecuada para poder entender el conocimiento en el mundo en cualquier parte. Tenemos todas las áreas del conocimiento, como ya les había mencionado, revistas, conferencias, libros, hay artículos en acceso abierto y ahora estamos cargando también información de preprints y de patentes. Entonces, Scopus nos puede servir para diferentes cosas, en este caso para tomar decisiones sobre estrategia de investigación, específicamente en este caso, para saber dónde publicar. Es importante entender que no hay una definición formal, operativa, sobre qué es una revista predadora. Tenemos una definición que aparece a partir de este artículo. Si ustedes quieren, pueden utilizar las cámaras de su teléfono para acceder al artículo de donde sale esta referencia. Pero básicamente lo que nos dicen es que son revistas o publicaciones que priorizan el interés propio a costa de la academia, es decir, sacrificando, entre otras cosas, la revisión por pares, y nos da información engañosa. Nos engañan diciéndonos que hacen procesos como, por ejemplo, la revisión por pares, y que los costos que nos están pidiendo en algunos casos, pues van a ser para revisión de artículos cuando en realidad son para lucrarse eh, eh, desde una farsa, digamos, que le levantan a los investigadores. En todo caso, se desvían de las mejores prácticas editoriales y de publicación, no hay transparencia y usan prácticas de captación agresivas e indiscriminadas, como el envío de correos electrónicos diciéndole a uno que es un fantástico investigador y que lo van a invitar a publicar en una revista. Si ustedes quieren saber un poco más sobre este desafío, pues entonces yo les recomiendo este podcast. Este podcast es bastante bueno, ya tiene un tiempito, pero los invito a que apunten a este código QR y ahí van a poder acceder a este código del podcast. Hablan sobre qué es una publicación depredadora y qué se puede hacer al respecto. Si quieren tener más información de este estilo. Esta referencia que estoy trayendo acá es un artículo del 2015, ya tiene un tiempo, y lo que nos muestra básicamente es cómo las publicaciones entre 2010 y 2014, que se consideraban predadoras, pues habían aumentado en ese tiempo, y que los autores de Asia y África componían un 76% de las personas que estaban haciendo estas publicaciones. Nos dice también que hay un abuso del sistema de acceso abierto, del Open Access, y
que las prácticas de evaluación de la investigación, o sea, los modelos de evaluación de investigación, los famosos modelos de publish or perish, y la presión para publicar internacionalmente, hacen que este modelo de revistas predadoras haya aumentado en el mundo. El término lo acuñó Jeffrey Beall en el 2010. El bibliotecario de una universidad en Estados Unidos generó este blog y listó estos productos académicos. Esa lista se cerró el 17 de enero del 2017, entre otras cosas porque algunas editoriales que tenían, consideraron que estaban en la lista, consideraron que esto era un abuso contra su imagen y esto fue un problema para la universidad. Generar listas sin una metodología específica en donde no haya una participación por pares y de evaluación de los títulos es un riesgo muy alto porque podríamos difamar podríamos difamar algunos de los títulos que se encuentran en esas listas, aunque algunos de ellos sí estén dentro de esa denominación de depredador. Pero no es la única forma de perversión de las publicaciones. También existen otras cosas como las revistas secuestradas y las prácticas no éticas de publicación. Entonces, ¿a qué se refiere con las revistas secuestradas o clonadas? Les digo yo también. Son revistas académicas legítimas, ¿cierto? A las cuales les crean sitios web falsos por terceros o delincuentes. Y entonces generan un sitio gemelo. Ustedes pueden ver aquí un ejemplo en donde hay dos sitios web para la misma revista y en este caso puede ser un poco complejo incluso poder diferenciar cuál es el sitio verdadero y cuál es el sitio falso. Ahora bien, la dirección, la URL, pues nos va a poder aclarar un poco de estas dudas en algunos casos. Pero en Latinoamérica tenemos unos casos bien dolorosos de qué es lo que ocurre con estos sitios clonados. Han clonado varias revistas latinoamericanas por diferentes razones. Y la publicación no ética también. Son publicaciones excesivas, por ejemplo, son revistas, títulos que tienen excesivos artículos del Consejo Editorial. Aquí tiene que levantarnos alertas si nosotros encontramos en el mismo número de una revista más de 2 artículos con el mismo número y en donde la cositación es excesiva. Entonces, esto nos debe levantar esas alertas. ¿Qué factores contribuyen eh, a estas prácticas? Pues lo que habíamos hablado anteriormente, publish or perish, es decir, toca publicar a las buenas o a las malas y en ese afán por publicar, pues no nos damos cuenta exactamente dónde estamos publicando. Entonces, hay que tener buenas prácticas en las publicaciones, escoger muy bien el título en donde vamos a publicar para que el trabajo científico no se vaya a perder en una publicación no predadora o en una publicación predadora, perdón, o en malas prácticas. Eso también se da porque ahora es muy fácil crear un sitio web y montar una revista falsa. Y entonces la gente entra a ese sitio, lo estafan porque creen que es una cosa real. Entonces tenemos que tener cuidado, visitar los sitios web de la revista y verificar con atención dónde vamos a publicar. Otro de los factores es la inexperiencia de los entornos en línea de algunos de los investigadores. Entonces algunos son muy jóvenes y no conocen muy bien cómo funciona el entorno de Internet al respecto de las revistas científicas y pueden ser engañados. Y por supuesto la explotación del modelo de acceso abierto, específicamente el dorado, en el cual se pide pagos de APCs para por publicación. Entonces se utiliza mal esto, se aprovechan de ese modelo revistas predadoras o editoriales predadoras, le piden un fee mucho más bajo, una cuota mucho más baja a los investigadores, ellos se animan y terminan publicando en estas revistas. ¿Qué características tienen esas revistas? Bueno, nos van a dar información falsa o engañosa, como qué cosas, factores de impacto que no existen, se inventan factores de impacto, nos dan direcciones incorrectas, hacen representaciones de consejos editoriales falsos. Ustedes van a ver algunas de esas revistas tienen imágenes de
de librerías de publicidad, falsas afirmaciones sobre indexación o pertenencia a asociaciones y afirmaciones engañosas de revisión por pares. Dicen que hacen revisión por pares y no ocurre eso. Dentro de la distorsión de las prácticas editoriales, de las mejores prácticas, pues bueno, el sitio web se ve poco profesional, muchas veces tienen errores de ortografía en inglés o en español o errores gramaticales, texto que no tiene nada que ver con una publicación o con un sitio científico o de una revista científica. Por ejemplo, pueden utilizar imágenes de PowerPoint. Algunos sitios han montado esos sitios piratas con imágenes de las librerías de PowerPoint, lo cual es bastante poco profesional. La falta de transparencia es algo en lo que tenemos que tener atención también. Entonces, tiene que estar muy claro la forma en que se adoptan las decisiones editoriales. Tiene que haber explícitamente en la revista una sección en donde usted le diga, mire, así es como va a ser el proceso de su revisión. Si usted tiene dudas sobre la revisión, este es el procedimiento para que usted haga las apelaciones, cómo se aplican los pagos, cómo es que es el proceso de revisión por pares. Tiene que haber información de contacto, cuáles son las direcciones electrónicas que usted puede escribir y no le rebote el correo. Los miembros de los consejos editoriales tienen que poder ser verificables, que usted pueda tomar el nombre de la persona, buscarlo en internet y saber que esa persona sí hace parte de la institución a la que está mencionando la página de la revista, que algunos ponen las direcciones de correo electrónico también, que no reboten, o las páginas web de los miembros editoriales. Es muy importante poder hacer verificación de la información. Y lo que les mencionaba, la solicitud agresiva e indiscriminada de personas. Entonces ustedes van a encontrar correos en donde le dicen, usted ha sido seleccionado porque su artículo publicado recientemente es fantástico y usted es el investigador más importante en Latinoamérica en el momento o uno de los investigadores más importantes de Latinoamérica en el momento. Nos gustaría que usted nos hiciera el favor de publicar con nosotros en el siguiente número. Este tipo de correos no llegan usualmente a las revistas y tienen que levantar alertas. Otro enlace que ustedes pueden revisar acerca de estas referencias. Y entonces, ¿cómo evitar esta situación? Una de las formas es, por supuesto, ¿cómo pueden utilizar Scopus ustedes para hacer esto? Entonces, les quiero contar que la tasa para que una revista entre Scopus tiene que tener, aparte de las buenas prácticas de la revista como tal, Scopus hace una revisión digamos, de la revista acerca de cómo maneja esas buenas prácticas. Nos asegura una revista que esté en Scopus, o por lo menos nos trata de asegurar que una revista que esté en Scopus cumpla con estas buenas prácticas. Cuando una revista se presenta a entrar al índice, usualmente el 67% son rechazados por no cumplir con estos criterios básicos de calidad. Lo que les acabo de mencionar, un sitio web en donde esté toda esta información, en donde se pueda revisar donde se pueda hacer una revisión si lo que están diciendo es real o no. Entonces, de 3.500 títulos que participan en el proceso de indexación, usualmente el 33% cumple con esos criterios y de ese 33%, la mitad aproximadamente entra a una revisión profunda de la revista. Eso quiere decir que el 50% es aceptado. Esto lo que nos indica es que hay un proceso de verificación que toma un tiempo. Esto no es una cosa que pasa en una semana, puede pasar durante un año, de todos los títulos que entran a la revista. Y tienen diferentes criterios. Por ejemplo, la política de la revista, la calidad del contenido, cuál es la trayectoria de la revista, la regularidad de las publicaciones, la disponibilidad en línea de los números. Y ustedes ven aquí los detalles al respecto. Yo lo que les quiero contar es que esto puede cambiar en el tiempo para un título, ¿no? Es decir, cuando entra al índice, cumple con todo esto y después puede que no. Y entonces aquí específicamente quiero contarles qué parte de ese proceso de indexación, ¿cierto?, de las revistas
podría eliminar las que podríamos llamar predadoras. Primero que todo, hay una cosa que es muy importante que ustedes sepan. Nosotros no tenemos una categoría de revistas predadoras. Eso es un término que se acuñó, pero no existe una falta, así como decir robo a mano armada, no existe una pena llamada revista predadora. Entonces, nosotros no podemos eliminar una revista con la característica revista predadora. Sin embargo, sí hay malas prácticas y métricas que nos permiten identificar revistas que no tienen buenas prácticas editoriales. Y esas revistas han salido y seguirán saliendo del índice. Por ahora, para entrar, el consejo editorial, los miembros son expertos, reconocidos y la información es transparente. El autor y la responsabilidad del autor. Entonces, ¿cómo es la participación por pares? Si se usan buenos estándares o no. El mismo proceso de revisión por pares. Todo contenido está sujeto a revisión y no hay conflicto de intereses. Esto se verifica en los procesos de indexación. La ética de la publicación. ¿Cuáles son las medidas que toma la revista para evitar esas malas prácticas y además que eso sea claro para los autores, para ustedes? Se verifican los derechos de autor y el acceso. Entonces, las revistas deben mencionar claramente cuáles las licencias que tienen, cómo son los accesos, cuáles son las tasas específicamente. El archivo. ¿Cómo se hace la preservación digital de esas revistas? Porque uno de los objetivos de las revistas científicas es preservar el conocimiento. Entonces, aquí, ¿cómo se preserva digitalmente esto? La propiedad y gestión. ¿Quién es el dueño del administrador de la revista? Para que no quede engañado. El sitio web, es decir, la revista está marcada y dice, esta revista es de la Universidad del IPN o de la UNAM o de cuál institución, cuál es la institución que es la revista. Entonces, esto nos debe dar alguna seguridad. El sitio web tiene información pertinente y está de acuerdo a las normas. ¿Cuál es el calendario de publicación? Que tiene una periodicidad indicada y que esto se puede verificar en las publicaciones. Y el nombre de la revista es claro, único y no se presta a engaños ni a confusiones. Entonces, con estas características tratamos de evitar que entren revistas predadoras. Pero, como les mencionaba, una revista puede entrar, tener buenas prácticas y después perderlas. Entonces, una revista que entra a Scopus no se queda por toda la vida. Puede entrar en un proceso de reevaluación y ser descontinuado de la indexación de Scopus. Tenemos 4 formas para identificar que una revista puede entrar en reevaluación. Es decir, le ponemos banderitas a las revistas a las cuales se les identifica esto. Por ejemplo, el bajo rendimiento. Y esto es por algunas métricas de referencia que ya les voy a mostrar, se le puede poner una banderita. La otra es porque se han identificado que no cumple con normas éticas o tiene algún comportamiento raro. Y esto es súper importante, quejas formales. Entonces, ustedes se pueden quejar y decir, esta revista, yo le encontré, tengo esta evidencia que dice que esta revista tiene prácticas non santas, podría considerarse una revista predadora, ustedes pueden escribirlo. Que tiene un comportamiento atípico, y, por supuesto, el comité también hace un monitoreo de algunos títulos. Entonces, para resumir esto, hay 4 formas que tienen básicamente 3 criterios para poner las banderitas. ¿Cierto? Eso, cuando se pone la banderita, entra a revisión por parte del comité. Y ese comité toma una decisión de si el título continúa o no en Scopus, siendo indexado. Ahora voy a entrar al detalle de estos criterios. Métricas. Entonces, las revistas, si no cumplen con estas métricas, las dejé en inglés para que ustedes las puedan buscar, pero la explicación sí está en castellano. Ustedes van a poder ver que, por ejemplo, si duplica el número de autocitas con respecto a las revistas de su especialidad,
la revista puede entrar en revaluación. Lo mismo con la tasa total de citaciones. En este caso, si recibe la mitad de las citas comparadas con otras revistas, la revista puede entrar en revaluación. Si el puntaje de SiteScore es igual o inferior a la mitad de el SiteScore de las revistas indexadas, puede salir. El número de artículos. Si la revista empieza a producir menos de la mitad de los artículos en comparación con las revistas de su especialidad, puede salir del índice. Si la revista, mejor dicho, si el uso de Scopus para llegar a Scopus, perdón, al texto completo de la revista, está por debajo de la mitad de sus revistas pares, puede salir. Y si la gente no revisa los resúmenes de la revista en menos de la mitad de sus revistas de la misma área, puede quedar marcada para reevaluación. Atención, este es el correo electrónico al cual ustedes pueden dirigirse si encuentran un título, si ustedes tienen evidencia de un título que no está cumpliendo con normas éticas o que tiene unas cifras muy raras, ahí ustedes pueden enviar esa información en idioma inglés y notifican para que la revista, en caso de que esté incumpliendo, pues salga del índice. Pero nosotros también tenemos un algoritmo, una herramienta que se llama Radar, que está revisando cerca de 120 características distintas en las revistas, de métricas de las revistas, para mirar comportamientos atípicos. En el momento en que la revista encuentra que el algoritmo, que es Radar, encuentra una revista con el comportamiento atípico, pues entonces se entra al programa de reevaluación. ¿Cómo qué es un comportamiento atípico? Fíjense ustedes que esta revista, por ejemplo, 2011, 12, 13 y 14, esta es la cantidad de documentos, 61, 63, 375 y en el 14, 991. Entonces, esto es un comportamiento atípico. Aumentó indiscriminadamente y de una forma muy empinada la cantidad de publicaciones en muy pocos años. Eso no es normal y habría que, no quiere decir que sea una revista predadora, pero por lo menos sí genera una alarma. Si la revista está haciendo malas prácticas para lograr este número de publicaciones, pues entonces saldrá el índice. Pero si la revista logra demostrar que ha generado unos nuevos cambios, cambió el sistema editorial, aumentó el número de revisores, etcétera, etcétera, pues entonces la revista continuará indexada. Y miren ustedes esta comparación entre el 2011 y el 2014. Entonces, en el 2011 del país 1 había 45 autores y del país 3 había 2. Y en el 2014 hay 900 autores del país 2 y solamente 6 autores del país 1. Esto, aumento de una nacionalidad específicamente para unas revistas, también es una forma pues de identificar comportamientos atípicos. Este es el crecimiento de los documentos por año. Entonces, fíjense ustedes cómo pasa de tener menos de 100 documentos a tener cerca de 800 documentos por año en un periodo muy corto. Eso quiere decir que hay un comportamiento que por lo menos debe ser explicado. Entonces, se le pone la banderita. Y la distribución de autores por país, pues también nos muestra cómo esto puede ser una forma de identificación. Entonces, esta tecnología de radar pues nos está produciendo una gran cantidad de información para estar monitoreando continuamente. Son 27.000 títulos. Pues calculen ustedes que eso es complicado para hacerlo todos los días. Entonces necesitamos de todas las formas para poder lograrlo. Ustedes van a ver aquí un ejemplo de lo que ocurrió entre 2016 y 2020. Entraron 990 títulos al proceso de reevaluación y al final ustedes van a ver en verde los que continuaron y en azul en rosado los que finalmente salieron. Van a ver ustedes que por métricas de 332 títulos, el 50% fueron descontinuados. Por problemas de publicación, es decir, el correo electrónico que les mostré, en donde la gente denunció que había revistas que no tenían buenas prácticas, fue la mayor cantidad de revistas, 434, y de esas el 67% fueron descontinuadas, es decir, las personas tenían razón
y esas revistas debían salir del índice. Por favor, denuncien las revistas que ustedes consideren que no son o que no deberían estar. Y por radar, 119, de las cuales el 55% fueron descontinuadas. Este proceso de curación continua del comité pues tuvo el menor número de revistas y además casi todas continuaron en el índice. Se descontinuó solamente el 16%. ¿Cómo es el proceso? El primer año se etiquetan esas revistas como revistas marcadas para entrar en el proceso de revisión. El segundo año continúa el proceso de revisión y después entra a el proceso de revisión profunda por el comité, donde finalmente se toman o la decisión de continuar indexándola o cesar el flujo de indexación. Esto, por supuesto, se comparte, apenas se marca la revista, se comparte con el editor de la revista para que él pueda dar sus explicaciones. Ustedes necesitan saber qué revistas están descontinuadas en Scopus. Veo, aquí está la liga. Esta es la liga, pero como está larga, para que no tengan que escribirla, utilicen este código QR. Aquí van a llegar a esta página y en la parte final de la página van a encontrar, o aquí en este título de Titles on Scopus, si quieren, de una vez para no tener que hacer el scroll, van a encontrar este enlace, esta liga de descarga para las fuentes de Scopus. Esto se actualiza cada mes. En este momento ya estamos a ¿qué? Estamos a 14, a 16. Ya debe estar por salir el archivo del mes de febrero. Si no, todavía pueden descargar el de enero o les está descargando el de enero. Entonces aquí ustedes van a encontrar todo el listado de revistas, las 47,000 revistas de Scopus, y ustedes van a poder filtrar por cuáles son las activas, cuáles son inactivas, y les va a traer las fechas y otra cantidad de información de las revistas, de todo lo que está en Scopus. Y aquí tienen ustedes la posibilidad también de hacerlo para los libros. Entonces, ¿qué pasa aquí? El equipo de Scopus le informa al editor, se dejan de añadir contenido nuevo de Scopus, y el contenido que estaba indexado se mantiene. ¿Por qué? Porque hay que mantener el registro científico, que es una de las funciones de las revistas, garantizar la estabilidad de las métricas, de los análisis y las tendencias de investigación. Y en casos excepcionales, si las prácticas de publicación eran poco éticas y el contenido puede ser eliminado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Otra vez les pongo la liga para que ustedes puedan revisar esas revistas. Si quieren saber más sobre esto, pues entonces pueden hacer un screenshot de esta pantalla. Aquí está el blog de Scopus, por ejemplo, y la declaración de posición de Scopus y el CCAB sobre los contenidos de alta calidad, sobre la importancia de esos contenidos. A ver, aquí hay una pregunta. Gracias, Leticia. Pregunta Leticia, si se sospecha sobre una revista depredadora y se denuncia ante Scopus, ¿esta pasará a revisión rigurosa por el comité de Scopus? Es decir, las denuncias deben ser responsables y además el comité revisa rigurosamente los procedimientos de la revista para dar un dictamen final, tal cual Leticia, así tal cual. Y como lo acabamos de ver, es un proceso que puede tomar años, porque pues hay que darle el beneficio de la apelación a la revista, al editor, y ver que el comportamiento se mantiene por más de un año, ¿no? Sí, Leticia. Gracias por la pregunta, creo que es muy importante. Si quieren, vayan poniendo sus preguntas en el chat. Bueno, la cobertura de Scopus es más amplia que la de Web of Science y se puede confiar en ella, créalo. Créalo. Entonces, WOS tiene 21,000 títulos, ¿cierto? Distribuidos en 4 diferentes colecciones, ¿cierto? Para que usted tenga el acceso a toda la información, necesita tener todas las colecciones suscritas. Y de toda la información que aparece en WOS, el 99% está solapado, está sobrelapado con Scopus. Para estas colecciones es cerca del 68%. Scopus tiene 27,000, un poco más de títulos activos, y su número total es de 42,000 títulos.
Web of Science también tiene títulos como Biosys, Physiological Records, Current Contents, etcétera, que sube la cantidad de revistas al 34.800 títulos, en donde estimamos que el sobrelapamiento es cerca de un 60%. Y por supuesto, Scopus tiene mayor cobertura de libros, 282.100 frente a 126.000. Y en ponencias, 11.2 millones frente a 8.7 millones de la Core Collection de Scopus. Se incluyeron 1.166 revistas a EXI que no figuraban, bueno, mejor dicho, en Scopus había 1.166 revistas de EXI que no estaban en Scopus. Esos títulos se miraron. El 40% de estos títulos no cumplieron con los que estaban en EXI, no cumplieron con los criterios de indexación de Scopus. Por lo tanto, no se pudieron incluir. Y hay una cosa que sí es cierta. Bueno, dependiendo del área, por ejemplo, América del Norte, hay un 6% menos de títulos de cobertura, pero por ejemplo para China Scopus tiene el 344% de los títulos únicos y ciertamente para Latinoamérica pues es donde tenemos la cobertura más disímil con respecto de los títulos que están en WOS. Pero por supuesto es muy importante que entender que lo que estamos es buscando el análisis completo de información del mundo. Bueno, esta es una explicación gráfica de lo que acabo de mencionarles. ¿Qué pueden hacer ustedes? Entrar a revisar Scopus Sources. Para entrar a Scopus, ahí. Permítanme porque aquí voy a tener que quitarle voy a tener que borrar la raya esa que hizo, porque si no, no van a poder, creo que no les va a funcionar el código QR. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que este módulo de Scopus, el módulo de sources de fuentes, donde está el listado de las revistas, esta es la dirección a la cual, la liga a la cual ustedes pueden entrar, pero ustedes lo encuentran en Scopus en sources, pueden entrar con ese código QR, no necesitan tener suscripción a Scopus, cualquier persona puede revisar el listado de revistas de Scopus. Aquí aparecen, cuando hice este slide eran 41.000 títulos, ya pasan más de esos 41.000. Entonces, por favor, entren y revisen. Aquí tengo otras preguntas, gracias. Antonio, por este chat te pido nos compartas las ligas que nos has compartido en la presentación. Uy, ay, ay. Antonio, yo creo que la presentación va a quedar disponible. No sé si me dé el tiempo de hacer copy-paste de las ligas. Qué pena. Y por eso están los QRs también para que ustedes las puedan ir coleccionando. Alejandro me pregunta, una mala práctica no necesariamente es indicativa de una revista depredadora, según entiendo. Sí, es un conjunto de aspectos, Alejandro, sí, correcto. Aunque las malas prácticas, es que puede tener malas prácticas y no estar dentro de las revistas predadoras, y con eso es suficiente. Entonces, sí, digamos que una colección específica de malas prácticas muy puntuales darían como el resultado el título de predadora, pero es que esa categorización no es tan fácil, digamos, no ha sido tan fácil. Es que pues la base más grande frente a su competencia es la base de datos con más títulos en muchas áreas, sí. En el tipo lo que pasa es que tocaría mirar cuál es la competencia, pero considere usted que tenemos cerca del 30% del conocimiento indexado en revistas académicas. Entonces sí le da una buena visión de lo que está haciendo en investigación, David. Galina tiene el nombre parecido a una compañera mía, una colega mía que trabaja en Rusia. Son tocayas. ¿Qué ocurre si uno empieza a sospechar de la revista cuando ya se había publicado? ¿Qué ocurre con esta publicación? Si el trabajo es de buena calidad y fue hecho con el rigor debido.
Bueno, entonces aquí pueden pasar varias cosas, Galín. Primero, como les mencioné, si la revista cesa de ser indexada, lo que ya está indexado, a menos que sea una cosa súper grave y saquen esos números de Scopus, pero eso es una cosa, tiene que ser una revista pues con unas prácticas muy malas. Entonces el artículo va a seguir estando indexado en Scopus en la mayoría de los casos y va a cesar la indexación de allí en adelante. Ahora bien, si usted estuvo tan de malas, no es de malas, sino que si usted cayó en una trampa, como por ejemplo en una revista clonada, que no es una revista oficial, usted publicó, le recibieron su artículo y quedó allí publicado, puede tener problemas en republicar ese artículo, porque las revistas usualmente publican artículos que no hayan sido que sean originales, que no tengan antecedentes en Internet. Entonces, si ese artículo fue publicado en una revista, esa revista cayó en desgracia, pero sigue permaneciendo en Internet esa información y aparece como publicado, pues usted puede tener problemas para obtener ese artículo otra vez en una publicación científica. Por eso hay que ser muy cuidadosos, Galina, antes de publicar. Hay que escoger muy bien en qué revista me voy a meter porque puede sacrificar su publicación, ¿no? Alejandro, tras de la problemática se considera que una expresión de es una, no sé si sea delincuencia organizada, Alejandro, pero pues por lo menos sí hemos detectado algunos sitios que han tratado de hacer fraude, sobre todo con algunas revistas latinoamericanas, que es muy triste. Pero les estaba hablando de Scopus, entonces ustedes que pueden buscar en revistas, ustedes pueden buscar por tema, por título, por editorial. Por ejemplo, la UNAM, la pueden buscar aquí, o el TEC de Monterrey, o la Universidad Nacional de Costa Rica. Ustedes pueden buscar el publisher o por el ISSN, por el identificador persistente. Eso dentro de los filtros de área, bueno, de los filtros de búsqueda. En los filtros de área, usted tiene todas las áreas del conocimiento de la categorización de Scopus que se llama ASJC. Entonces usted puede buscar las revistas, todas las revistas de ciencias de alimentos, de horticultura, de ciencias de botánica, etcétera. De acuerdo a esa categoría, y usted va a tener el listado completo de revistas, no solamente revistas del Sevier, de todas las editoriales que están indexadas. Y después de eso, usted puede refinar esa lista. Cómo la refina? Pues mire, aquí por cuartiles. Estos cuartiles no son los cuartiles de Chimago, son los cuartiles de SiteScore. Recuerden que los cuartiles es una medida estadística. Y puede buscar también por tipo de documento, por ejemplo. Ahí les dejo para que ustedes exploren al respecto. Pero cuando usted busca por un área, por ejemplo, esta es un área que le dice que tiene 361 documentos, perdón, revistas. Y usted aquí va a encontrar título a título el nombre de la revista, su puntaje de SiteScore, cuál es el percentil más alto de todas las áreas en las que puede estar indexada. Una revista puede estar en una o en varias áreas indexada, el número de citaciones, el número de documentos, el porcentaje de citación, y aquí hay otras métricas que ustedes van a poder consultar para cada revista. Por supuesto, si ustedes dan clic sobre el título, van a ir a la página de la revista. A ver qué otras preguntas hay. Sí, Scopus incluye todas las áreas del conocimiento, incluido derecho. Incluido derecho. Si hay otra pregunta, váyanme haciendo las preguntas, a ver si yo alcanzo a mostrarles un poco del tema. Síganme hablando. ¿Qué otra pregunta hay? A ver, voy a entrar a Scopus y les voy a mostrar. Muchas gracias por su conocimiento. Eh, Scopus se encuentra bien posicionado en política pública. No entiendo la pregunta, David. ¿A qué se refiere con esto? Muchas gracias por el conocimiento, gracias por el aporte. Voy a entrar a Scopus y les voy a mostrar, les voy a hacer un pequeño ejemplo mientras
cumplimos la hora. Aquí estoy en Scopus, me voy a ir a Sources y aquí voy a buscar por derecho, que me estaban preguntando. Entonces no es por título, sino por área. Y aquí voy a buscar derecho. Aquí está. Y me dice que hay 1000 revistas de derecho que tocan el tema de derecho. 1000 revistas. Artes visuales. Hay de todas las áreas del conocimiento. Yo puedo buscar acá por arts. Arts. Visual Arts and Performing Arts. Aquí está. 724 revistas. Mario López, si usted tiene dudas de cómo indexar una revista en Scopus, comuníquese con nosotros y nosotros le podemos ayudar en ello. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya llegamos al filo de la hora. No quiero abusar de su tiempo. Lo malo, lo bueno de estas revistas de sospecha es que son muy eficientes. Galina, hay unas revistas que son muy eficientes y si usted encuentra evidencia de que tienen malas prácticas, me imagino que está hablando de los megajournals. Algunas de estas revistas han salido del índice, otras han permanecido porque han podido demostrar que tienen prácticas para poder ser así deficientes en los tiempos de respuesta y en la cantidad de publicaciones que pueden manejar por mes o por número. Entonces, pues eso es lo interesante de utilizar Scopus, por ejemplo. Víctor Manuel, las revistas que están en Scopus todas tienen que ser digitales, sí. ¿Alguna otra pregunta? No se guarden nada. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias por su atención. Disculpen todo lo malo. Acabo de publicarme en una, no sospecho, pero se tardaron 1 año y medio para publicar. Cuando la investigación es muy rápida, cambian los datos. Cambian los datos. Ah, sí, Galina. Hay unas revistas que son súper demoradas. Eso sí es cierto. De hecho, si usted busca en Scopus, usted puede hacer una búsqueda en Scopus. Muestra a ver si yo lo logro hacer en 1 minuto. Yo puedo decirle a Scopus que me busque pub year after 2023. Y fíjense que estas son las publicaciones que van a salir después de 2023. 472. Es decir, estas van del 2024 en adelante. Hay modelos editoriales de publicación adelantada y otras cosas que hacen que la publicación sea visible antes de la fecha oficial de publicación. Entonces, si quiere más información, diríjase, Galina, a su bibliotecario o todos a su bibliotecario amigo, o si no, cuentan con nosotros, con Tatiana o conmigo, para poderles explicar esto en más detalle. No, demorarse en una publicación no es una mala práctica. En términos generales, ¿no? Si es sistemático, pues sí. Bueno, la grabación va a quedar disponible. Esta información les va a llegar en su registro. No les quito más tiempo. Que tengan un feliz día.